empezó a ver el otro día, le hacemos una repasadita rápido, lo que era una bomba, que sirve para impulsar líquidos, un trabajo de eje que entra por acá, una entrada de líquido y una salida de líquido. Acá el esquema de la bomba, ¿no es cierto? Con los álabes que están en la parte inferior, que no se veía en la otra foto. Y bueno, y esto mismo, visto de costado, con el eje que entra acá y de alguna forma hace girar estos álabes. Si tienen preguntas, escucho permanentemente. Interrumpen nomás. Bueno, un compresor a pistón, mientras un pistón acá manda el aire a la cámara de alta presión, el otro recibe aire de la cámara de baja presión y así se van turnando en el trabajo que hacen. Acá hay un compresor también otro compresor visto por adentro, los pistones cómo se van moviendo y movidos por un eje que gira. De vuelta entonces, un eje que entrega trabajo para lograr transferir o impulsar, en este caso, un fluido que es un gas, ¿cierto? Los compresores impulsan o comprimen gases, las bombas impulsan líquidos. Acá está cómo es el juego de válvulas de admisión y salida que están adentro del cilindro del compresor. Acá el compresor con su correspondiente tanque y su motor. Acá un compresor para un gran caudal másico, que es un compresor centrífugo. Bueno, y acá me voy a detener un poquito porque ya esto lo agregué, lo estuve prolijando un poco recién. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del volumen de control en el balance de energía? Bueno, el volumen de control va a encerrar a todos los componentes de la planta, digamos, que a mí me interesan. Por ejemplo, acá quiero hacer un balance de control, un balance de energía en una bomba. Entonces, mi volumen de control va a contener a la bomba y va a estar atravesado por una entrada de líquido, una salida de líquido y un eje que entrega trabajo. Fíjense que acá puse menos W.S para enfatizar que este es un trabajo absorbido por el volumen de control, no entregado por el volumen de control, sino absorbido. Dicho de otra forma, WS va a ser negativo. Con el menos adelante es absorbido positivo. Bien. Y acá hemos hecho un dibujo parecido para un compresor. El compresor se denota así, con una entrada, una especie de cono, en la parte más ancha del cono la entrada, y en la parte más angosta del cono la salida, porque hay una compresión, hay una reducción de volumen. Este cono que va yendo de grande a chico es algo que reduce el volumen del gas. Bueno, acá de vuelta tenemos un trabajo que absorbe el sistema, que absorbe el compresor justamente para hacer circular este gas desde la entrada hacia la salida. Y el volumen de control, por supuesto, envuelve el compresor y es atravesado por el eje y por las dos corrientes de entrada y salida de gas. Bueno, acá, para hacer el balance de energía, les volvió a copiar la ecuación general que habíamos visto en la clase pasada, pero ya particularizada para lo que es el estado estacionario. Entonces vamos a suponer que este compresor o esta bomba están trabajando
en estado estacionario. Bien. Un punto era la velocidad de absorción de calor por el volumen de control. W punto, acá me salió una comita, pero piensen que es un punto. W punto S es el trabajo entregado en el eje del compresor, que es un trabajo negativo, va a resultar ser un trabajo negativo, porque no es trabajo entregado, sino absorbido. Y acá tenemos el caudal másico, que es el mismo la entrada y la salida, porque estamos en estado estacionario, que multiplica los términos de energía específica asociados a la corriente de entrada y a la corriente de salida. Los términos de energía específica son entalpía, energía potencial específica y energía cinética específica. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer primeramente que el calor intercambiado con el entorno es despreciable frente a las otras energías puestas en juego en el compresor. El compresor no va a intercambiar prácticamente calor con el entorno. Puede ser que en algún problema nos planteen que sí que hay un intercambio de calor. En ese caso, no vamos a tachar este término. Pero en los cálculos, generalmente en los cálculos se desprecia el término del calor intercambiado con el entorno. Este trabajo de eje no lo podemos despreciar, queda así. Y vamos a despreciar, eso sí, los cambios de energía cinética, porque si bien hay un cambio de volumen específico, ya habíamos visto, cambio de volumen específico implica cambio en la velocidad, este cambio de la velocidad no va a ser, en definitiva, muy significativo. Este término de energía cinética no va a tener mucho peso y lo vamos a despreciar. Uno siempre puede verificar eso, ¿no es cierto? Por supuesto. Y se va a encontrar con que realmente este término es despreciable. Y los términos de energía potencial también los despreciamos porque suponemos que esta entrada y esta salida están prácticamente a la misma altura. Muy bien. Entonces, despreciando todo eso, me queda simplemente esta ecuación. ¿Y cómo podemos leer esta ecuación? Para leer esta ecuación, pasé este término al otro lado y cambié acá los subíndices para mantener el signo positivo. Antes era salida menos entrada, ahora es entrada menos salida. Y después di vuelta, intercambié los miembros. Pero digamos, esta ecuación es equivalente a la anterior. ¿Y qué podemos ver en esta ecuación? Bueno, este término menos v punto s es el trabajo absorbido por la bomba o por el compresor. ¿Eh? El trabajo entregado por el compresor es obviamente negativo. Entonces, si ponemos un menos adelante, esto es positivo. Entonces, esta energía positiva que ingresa al sistema, ¿para qué? ¿A dónde va a parar? ¿Cómo se lo utiliza? Bueno, directamente va a provocar una elevación de la entalpía del fluido. Es decir, que la entalpía a la salida va a ser mayor que la entalpía a la entrada. Esta diferencia, H2 menos H1, va a ser positiva. El fluido sale con mayor entalpía de la presión, ya sea en la bomba o en el compresor. Ese entonces es el balance de energía para una bomba o un compresor, con las simplificaciones del caso. ¿Alguna pregunta? Sí, entonces, digamos, H2 vendría a ser la entalpía de la salida, decimos que va a ser mayor a H1, o sea, la entalpía de la entrada, y eso va a hacer que el trabajo sea negativo, se mantenga negativo, lo que significa que está absorbiendo trabajo en nuestro sistema, ¿no? Exactamente, el trabajo entregado es negativo y, por lo tanto, el sistema está absorbiendo trabajo.
Correcto. Buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces, lógicamente, tiene lógica esto, ¿no es cierto? Para mover un fluido de un punto a otro vamos a tener que consumir energía. Ese compresor va a ser movido por un motor y ese motor, que es un motor eléctrico, va a tomar energía de la red eléctrica y vamos a gastar energía. Lo que no terminé todavía de entender, que igual no sé si lo vimos o si lo vamos a ver más adelante, es por qué la entalpía de la salida es mayor. Bueno, eso es lo que me dice el balance de energía. Ah, lo sacamos de la ecuación, digamos. Claro, pensarlo así. Entra el líquido con una determinada entalpía. Agrego una cierta cantidad de trabajo de esto. Eso es energía que agregué al sistema. Entonces, Claro, claro. ¿a dónde va a parar esa energía? Bueno, va a parar al fluido Claro, que claro. sale. ¿Y en qué forma? Como un aumento de la entalpía. Es lo que me dice el balance de energía. Como la energía se conserva, no me queda otra posibilidad. ¿Entiende ahora un poco mejor? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, después habíamos visto los intercambiadores de calor, ¿no es cierto? Fluido frío, fluido caliente, es un intercambiador de calor de doble tubo, muy sencillo, que es más académico que práctico, esto no lo van a ver en la industria. Y acá, por supuesto, el fluido caliente entrega calor al fluido frío. Por lo tanto, la temperatura de salida del fluido caliente es menor que la de entrada. Y el fluido frío, al revés. Ingresa al equipo, toma calor del fluido caliente y sale más caliente que lo que entró. ¿Eh? Entonces, el calor va a parar del fluido caliente al fluido frío. El fluido caliente se enfría, el fluido frío se calienta. ¿Se comprende? Sí, perfecto. Vamos adelante. Bueno, este es un intercambiador de calor de casco y tubo. Ya lo habíamos visto, más complejo, como baffles, los tubos, los manojos de tubos internos, la carcasa. Esto es visto por afuera, como queda. Acá todos los manojos de tubo están ocultos por la carcasa. Por acá entra el fluido de tubos, por acá sale el fluido de tubos, por acá entra el fluido de carcasa, y por algún lado que no se ve sale el fluido de carcasa. Por acá atrás. Está tapado por este soporte. Bueno, detalles cómo se arma, el despiece, ¿no es cierto?, del intercambiador de casco y tubos. Muy importante, muy usado en la industria química, por ejemplo. Y en la industria alimenticia, ustedes, creo, tengo entendido yo, si soy un experto, que este es un equipo muy usado en la industria alimenticia, con sucesivas placas de acero inoxidable, generalmente, con unos mugletes de goma acá, que permiten delimitar espacios que se alternan de fluido caliente y de fluido frío, como se ve acá en los rosas y los azules alternados. Muy bien, es un diseño un poco más complejo, pero con la ventaja de que se puede desarmar y limpiar, cosa muy útil en el caso de la industria alimenticia. Bueno, otros dibujos del mismo equipo, son equipos similares, detalle de cómo es cada una de las placas. Bueno, y vamos al balance de energía en un intercambiador de calor. En principio, lo que podemos hacer es, vamos a plantear 1 y 2. 1, tomamos un volumen de control que encierra todo el equipo. Entonces acá, fíjense, no tenemos ya una entrada y una salida. Tenemos una entrada, una salida, otra entrada y otra salida. Entonces así
sobre la marcha vamos a tener que modificar nuestro balance de energía. Pero primero vemos qué términos podemos despreciar. Por supuesto que un intercambiador de calor, como ustedes vieron en las fotos, no tiene ningún eje y ningún motor que lo mueve. Es un equipo estático, por el cual nada más circula el líquido. Entonces, no hay trabajo de eje. Este término lo podemos despreciar. Y también, como de costumbre, vamos a despreciar los cambios de energía cinética y potencial. Con lo cual, y finalmente, ¿qué pasa con el calor? Bueno, ustedes dirán, si es un intercambiador de calor, no podemos despreciar el calor, pero depende cómo planteemos el volumen de control. Fíjense una cosa, el intercambio de calor va a estar acá, en esta superficie de intercambio. Esto generalmente es, ya sea la superficie de esas placas, los diferenciales de Bilbon, ya sea la pared de los tubos, los intercambiadores de casco y tubo. Eso está representado por esta línea. A través de esta línea es que se intercambia el calor. Pero con el entorno, en principio, puede haber un intercambio de calor. No digo que no, pero no lo vamos a tener en cuenta. No va a ser generalmente despreciable. Entonces, también haciendo planteando este tipo de volumen de control que engloba todo el equipo, vamos a despreciar el término de intercambio de calor. ¿Se entiende lo que digo? Después vamos a ver el caso de que no se desprecia. Sí, te escucho. Que, o sea, en el caso de las placas, por ejemplo, este esquema vendría a representar dos placas juntas, por ejemplo, o una misma placa en la cual circula el aire, el líquido frío y el líquido caliente, o qué es lo que englobaría, digamos. Este esquema vendría a representar todo el equipo. Equipo de placas. Todo el conjunto Claro. de las placas ensambladas. Y la línea que está en el medio representa la suma de todas las superficies de estas placas. Claro, buenísimo, perfecto. Yo no entendí por qué lo despreciamos ahí al calor. Porque es algo que ocurre en el interior del volumen de control, la transferencia de calor. Pero si nosotros planteamos este volumen de control, nos olvidamos de lo que pasa adentro. Nada más nos interesa lo que pasa, el intercambio que ocurre en los límites del volumen de control. Y acá que vemos, simplemente 4 corrientes, 2 que entran y 2 que salen. Esto es lo que se intercambia en el volumen de control. 4 corrientes que ingresan o quitan material del sistema. No sé si es más claro así. Sí, sí. Y ahí como que despreciamos como que el intercambio que hay como con el exterior. Exactamente. El calor que intercambia, que sale por acá, que atraviesa este volumen de control, que es el calor que intercambia el casco, la carcasa del intercambiador de calor con el entorno, lo despreciamos. Entonces, perdón, que vuelvo a preguntar, pero entonces la Q representa, o sea, en este caso la despreciamos porque representa, como dijo Haas, el intercambio de calor con el exterior. Claro. Y nosotros decimos que solo nos interesa el del interior, o sea, el que ocurre en esa superficie de intercambio. A través de esta línea punteada, ¿hay intercambio de calor? La respuesta es sí, pero va a ser despreciable. Entonces, claro, buenísimo, perfecto. ¿no? Tal vez vamos al de casco y tubos, que es más fácil. La carcasa de este intercambiador de calor, por acá adentro la carcasa circula en fluido caliente y está relativamente caliente esta carcasa, o por ahí está aislada, no sé. Pero en cualquier caso, vamos a considerar que el calor que se pierde por la carcasa va a ser despreciable. Piensen una cosa,
Esa carcasa tiene una cierta superficie, tiene un cierto espesor alto, si bien es metálica, si comparamos con la superficie de intercambio de los tubos, por ejemplo, y el espesor de esos tubos, nos va a dar que la superficie interna de los tubos es mucho mayor que la de la carcasa. Entonces realmente ese calor intercambiado entre la carcasa y el ambiente, en muchos casos lo vamos a poder considerar despreciable. ¿Alguna otra? Buenísimo, ahí quedó. Bueno, entonces, digamos, hasta acá es lo que viene, lo que surge de simplificar esta ecuación. Pero como tenemos otra entrada y otra salida, agregamos este término que corresponde a las dos entradas y salidas originales. Fíjense, acá estoy escribiendo caudal másico del fluido frío. Esta F significa frío, ¿no? En azul, digamos, está dibujado, está representado el fluido frío, que entra con un azul intenso porque está muy frío y sale no tan frío, digamos. Y en rojo, en el rosa, está representado el fluido caliente. Una entrada A, una salida B. Entonces, directamente agregamos los términos correspondientes al fluido caliente acá, ¿no? ¿Se entiende más o menos? O sea, yo tendría que haber hecho una demostración con varias entradas, pero me pareció que no vale la pena. Mejor, para este caso, digamos, agregamos un poquito de peso estos términos, que son los correspondientes a otra entrada y otra salida que tiene. Y mientras más entradas y salidas tenga, suponete que yo tengo, no sé, otro que me circula que tiene temperatura intermedia, tengo que sumar ese término a la ecuación. Claro, vos irías agregando cada fluido, cada corriente, digamos, que atraviesa el equipo, bueno, va a tener un caudal másico, una entalpía de entrada y una entalpía de salida. Y vas sumando cada uno de esos términos, digamos. No sé si te queda claro. Pero ahí en el primer término, o sea, no lo sumás, es como que lo estarías restando ahí, ¿o no? No, porque, digamos, acá estoy planteando, ¿se acuerdan? La ecuación original era acumulación igual a entrada menos salida. Entonces, esto es energía que entra menos energía que sale. Energía que entra menos energía que sale. Siempre estoy respetando esa convención de que había que poner entrada menos salida. Ah, sí, sí, me Abajo los confundí. puedo igualar positivos porque cambió de lugar las entalpías. ¿Viste, Has? Puso Claro, primero sí, H2 sí. y luego H1. Eso, sí, sí. Ahora, hasta acá es todo bien, entrada Gracias. menos salida. Acá hice una manganeta, digamos, por así decirlo, usando una palabra de otras épocas, para mostrarles algo que les quiero mostrar ahora. ¿Qué hice Yo acá? tengo una pregunta sobre Sí. la energía potencial. En este caso la despreciamos porque entran y salen a la misma altura, pero si yo tengo un fluido frío, por ejemplo, que ingresa más alto y como que sale por abajo, ¿ahí habría que tenerla en cuenta? ¿O también se despreciaría porque no es tanto? Por lo general, en un intercambiador de calor, las diferencias de altura entre entrada y salida que puede haber van a dar una energía despreciable, una energía potencial despreciable frente a lo que es el calor intercambiado. Ah, está bien. Y lo mismo pasa con la energía cinética. No, ¿Qué vendría a representar en este caso la cinética? ¿perdón? No te escuché. O sea, ¿qué vendría a representar en este caso la energía cinética? O La energía sea, cinética, por ejemplo, acá, ahí me pasé acá
En esta entrada tenemos un fluido que entra al equipo, que entra al volumen de control a cierta velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está circulando, tiene una velocidad. Nosotros ya vimos cómo puede llegar a calcular esa velocidad. ¿Eh? Y cuando Sí. sale, va a tener otra velocidad. Si es un líquido, y si la sección de la cañería de entrada y de la cañería de salida es la misma, esta velocidad va a ser, de entrada y salida van a ser prácticamente la misma. O sea que ahí la energía cinética, en términos de energía cinética, no cambia entre entrada y salida. Lo despreciamos. Fíjense que no interesa tanto que la energía cinética tenga un determinado valor como que la diferencia, lo que nos interesa es la diferencia entre entrada y salida. ¿Eh? Y si estamos hablando de una misma cinética, la entrada y la salida, bueno, despreciamos estos términos. Como que se van a cancelar en la entrada y la salida. Así que sí, por lo general, no, nadie que diseña un intercambiador de calor se pone a ver, bueno, pero la energía cinética acá, ¿qué pasa? No, ni se tiene en cuenta. Porque son órdenes de magnitud menores respecto del calor intercambiado. Bueno, y entonces acá hice esta manganesa, como les decía, para que vean que acá está un fluido frío que aumenta su entalpía, y esta energía que se lleva el fluido frío es exactamente igual a la energía que entrega el fluido caliente que disminuye su entalpía. ¿Cómo estoy planteando que disminuye su entalpía? Bueno, la entalpía de entrada va a ser mayor que la de salida. El fluido caliente entra con una entalpía de entrada alta y sale con una entalpía de salida un poco menor. O sea que este término es positivo y este término también es positivo. La energía que se lleva el fluido caliente, el fluido frío, es la que entregó el fluido frío. Energía. ¿Qué les parece? ¿Entiende esto? Sí, sí. Por ejemplo, si este fluido frío tiene un caudal muy alto, por ejemplo es un agua de enfriamiento, a lo mejor tiene un salto de entalpía chiquito. A lo mejor el agua de enfriamiento baja, sube de 15 a 20 grados, por ejemplo. En cambio acá a lo mejor el fluido caliente es un caudal mucho menor que este, entonces va a tener un salto de entalpía mayor, ¿no? Si este es chiquito, este va a ser grande. Si este es grande, este va a ser chiquito. Cosa de manera tal que el producto de caudal por salto de entalpía se ve el mismo en los dos casos. Igual el caudal del frío y del caliente los elegís vos, ¿o no? El caudal del frío y del caliente O sea, ¿de qué depende? dependen de las necesidades del proceso. El caudal, supongamos que yo tengo un fluido caliente de proceso que quiero enfriar, ¿no? Una leche que sale de una esterilización, tengo que enfriarla a temperatura ambiente. Entonces, voy a utilizar agua de enfriamiento. Ahora, el caudal de la leche es un caudal que estoy produciendo, es un dato del proceso. Y el caudal del fluido de enfriamiento, bueno, eso lo voy a fijar yo de acuerdo a las características de mi equipo. Y, por ejemplo, mi equipo no permite, tiene un área de intercambio de calor limitado, bueno, voy a tener que mandar seguramente más caudal de enfriamiento para compensar esta deficiencia. Entonces, el caudal de fluido frío, bueno, va a depender en principio de
escolar del fluido caliente y los requerimientos del proceso y las características de mi equipo de intercambio. Pero esos son temas, digamos, que pertenecen más a operaciones 1. Así que yo creo que nos podemos quedar más que nada con lo que es el balance de energía, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos adelante? No, dale, sí. Bueno, y acá, fíjense, en este mismo dibujo ahora, ¿cuál es el cambio que hago? Miren atentamente el dibujo este y ahora pasamos a la siguiente. ¿Qué cambio hice? A ver. Cambiaste el volumen de control. Cambié el volumen de control. Ahora dibujé un volumen de control que coincide exactamente con la superficie de intercambio de calor. ¿Se ve? Entonces, Sí. me olvido en este caso del fluido caliente. Planteo un balance de energía para el fluido frío que entra el intercambiador, recibe calor y sale del intercambiador. ¿Correcto? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, si nos fijamos, ¿qué tenemos acá? No hay trabajo de eje, energía cinética despreciable, energía de posición despreciable, pero calor intercambiado ahora sí hay. Porque yo miro el volumen de control, acá hay un calor intercambiado que atraviesa el volumen de control. ¿Por qué? Porque ahora cambié el volumen de control. Me concentro en lo que le pasa solamente al fluido frío. Antes me concentraba en lo global, digamos. Que pasaba en todo el equipo. Ahora me interesa solamente lo que pasa en el conducto por el cual pasa el fluido frío. Entonces, calor no es despreciable, trabajo de eje es despreciable, es 0, estos términos son despreciables, estos términos son despreciables, y me queda directamente esto. Y que, acá que hice, bueno, multipliqué todo por -1, digamos. Esto lo pasé acá, y acá intercambié los índices. Ahora es salida menos entrada. ¿Cómo se lee esto? Bueno, simplemente el fluido frío absorbe calor y aumenta su entalpía. Entonces, por ejemplo, si vamos a un caso práctico. Yo tengo que procesar, qué sé yo, 1000 kilos por hora de un cierto jugo, no sé, algo que se tenga que calentar, no se me ocurre ahora. Bueno, la misma leche, tengo que calentarla de 0 a 80 grados centígrados. Tengo 1000 kilos por hora. Bueno, con la capacidad calorífica, presión constante del agua, puedo calcular el cambio de entalpía, multiplico por el caudal y tengo el calor que voy a tener que agregarle a esa corriente para aumentar la temperatura en el valor que uno desea. Y a partir de eso, bueno, uno elegirá un equipo apropiado para lograr ese intercambio de calor. Entonces, fíjense una cosa, acá todo bien, ¿no es cierto? El fluido frío absorbe calor, aumenta su entalpía. ¿Qué pasa con el fluido caliente? ¿Es válida esta ecuación? Antes que me respondan, les digo que sí, también es válida. Lo único que ahora, para el fluido caliente, este calor
va a tener un signo negativo, va a ser menor que 0, y la entalpía de salida va a ser menor que la entalpía de entrada. O sea que lo que está entre corchetes también va a ser menor que 0. ¿Eh? O sea que la ecuación es la misma en los dos casos. Acá planteamos solo el volumen de control para el fluido frío. Pero si lo planteáramos para el fluido caliente, va a ser exactamente, no va a quedar exactamente la misma ecuación. ¿Cambia igual de lugar las entalpías en la resta? O sea, quedaría la entalpía 1 menos la entalpía 2 en el fluido caliente también. No te entendí la pregunta. Si yo hago la fórmula para el fluido caliente, me queda menos calor es igual a el caudal del fluido caliente y entre corchetes la entalpía 1 menos la entalpía 2, o quedan iguales las entalpías como en este caso y queda la entalpía 2 menos la entalpía 1. No. Por ejemplo, Q punto va a ser, qué sé yo, menos 100.000 kilowatts. Valor negativo va a tener. Y la H2 menos H1 va a ser también negativo, menos Claro, eso. 50 kilojoules por kilogramo. Pero la ecuación es la misma. Lo único que acá tenemos un signo, una cantidad menor que 0 y acá tenemos otra cantidad menor que 0. Claro, claro, yo lo mismo. Esta cantidad es menor que 0, lo que está entre corchetes, y este calor también es menor que 0. Pero la ecuación es válida en ambos casos. ¿No? Si nosotros tenemos un calor que nos dio menor que 0, ya sabemos que ese volumen de control está entregando calor al entorno, ¿no es cierto? ¿No? Calor menor que 0, calor entregado por el sistema al entorno. Fluido caliente que al enfriarse entregó calor al entorno. En este caso el entorno, el fluido frío ahora forma parte del entorno, porque estamos hablando del caso que no planteé yo de que el volumen de control está en el fluido caliente. Bueno, ya creo que la confundí lo suficiente, ¿no? O todavía logran no confundirse. Sigo adelante. Ante la falta de respuesta, sigo adelante. Bueno, acá yo no le... la verdad que no tuve tiempo de meterme en internet y buscar fotos y dibujos de turbinas. Les comento, una turbina, el ejemplo más de moda ahora es un molino eólico, ¿cierto? Por un molino eólico circula viento, circula aire, y ese aire termina haciendo girar unos álabes, unas paletas, y esas paletas al girar mueven un eje y generan energía, ¿no? Hay otro ejemplo que es, hay otros ejemplos, muchos ejemplos. Por ejemplo, una central hidroeléctrica va a tener una turbina por la cual circula agua y al circular el agua mueve de vuelta álabes y entrega energía por viento. O puede ser también vapor, que en una planta térmica de generación de energía, el vapor ingresa a una turbina, ahí se expande, mientras al expandirse se lo fuerza que mueva álabes de una turbina, se paletas de una turbina y entregue energía, ¿no? O sea, una turbina es un dispositivo por el cual circula un fluido y tiene un eje que permite extraer energía entregada por ese mismo fluido y la extrae en forma de trabajo de eje. Bueno, entonces acá el balance
es parecido al de la bomba y el compresor, lo único que, bueno, despreciamos haber intercambiado términos de energía cinética y potencial, y lo que lo escribí de esta forma para mostrar que simplemente hay un trabajo de eje entregado que es igual al caudal másico por la caída de entalpía que experimenta el fluido entre la entrada y la salida. A la entrada de la turbina vamos a tener un fluido a alta presión. Y a la salida vamos a tener un fluido a baja presión. Si este fluido es un gas, además de baja presión, va a aumentar, va a tener un volumen mayor a la salida que a la entrada. Va a haber una expansión del gas. Bueno, pero fíjense que si despreciamos el caudal intercambiado, etcétera, etcétera, esta es la ecuación que nos queda. Trabajo entregado en el eje es igual a caudal máximo por energía de entrada menos energía de salida. Cuanto más baja logramos que sea la energía de salida, más trabajo vamos a poder extraer de la turbina. Entonces, cuando veamos una ley de la termodinámica, vamos a ver cómo puede hacerse esto lo más bajo posible, pero hay un valor límite para este valor de la energía de salida. Profe, ¿puedes repetir eso que dijiste antes que justo se escuchó re bajito? Mayor va a ser la, que dijiste, el trabajo que podemos extraer mientras menor sea ¿qué? Claro, yo lo que digo es que la entalpía de entrada, bueno, ya está fija por el proceso. Este puede ser un vapor que proviene de una caldera, ¿cierto? Ahora, el vapor lo mandamos a una turbina. Y esta entalpía de salida, bueno, cuanto menor sea, más es el trabajo que vamos a obtener en el eje. ¿Está claro? Claro, sí, perfecto. Entonces, la tecnología se preocupa de hacer este valor H2 lo más chico posible. Pero hay un valor límite por debajo del cual no podemos ir. Y eso lo vamos a ver cuando veamos segunda ley. Por ahora nos quedamos simplemente con el balance de energía. ¿Estamos? Sí, buenísimo. Sí, pero tengo una duda. Dale. No entendí, o sea, igual no viene a esto, pero cuando dijiste que el caudal que sale es mayor, eso no. El caudal másico que sale es el mismo a la entrada y a la salida porque estamos en estado estacionario. Lo que digo que el volumen específico es mayor a la entrada que a la salida. Es mayor a la salida que a la entrada, perdón. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un gas, ¿no? Esto vale para el caso de un gas. En el caso de un gas, cuando disminuye la presión, aumenta el volumen específico. ¿No es cierto? Ah, sí, sí. Pero si hablamos de caudal másico, no cambia. Si hablamos de caudal volumétrico, metros cúbicos sobre segundo, ese sí va a cambiar. Ese va a ser mayor a la salida que a la entrada. ¿Está claro? Sí. Bueno. Y ahora creo que me queda todavía una transparencia que, imaginen ustedes el caso. Esta turbina, digamos, tiene un eje, es un equipo, digamos, de mucha sofisticación tecnológica para poder tener un eje que realmente extraiga la energía. Ahora, muchas veces, en determinados procesos, por ejemplo, procesos de refrigeración, vamos a tener la necesidad de reducir abruptamente la presión. Acá, yo tal vez no lo enfaticé demasiado, pero la presión a la entrada
es siempre mayor que la presión a la salida en una turbina. Y les decía que en determinados procesos que no están orientados a producir energía, sino a otros fines, es necesario reducir también la presión de una corriente. No vamos a poner una turbina, tal vez no tenga sentido, pero sí podemos poner una válvula de reducción de presión. ¿Qué es una válvula de reducción de presión? Bueno, simplemente es una válvula con un orificio para pasaje del fluido muy pequeño, de manera tal que ahí se produce una caída de presión. Pero esa válvula no tiene ningún eje por donde sale trabajo de eje. Es simplemente una válvula que está fijada en determinada posición y hay una entrada y una salida. Entonces piensen simplemente en un volumen de control en el cual esta flecha de trabajo de eje la eliminamos. Y nos queda entonces una válvula de reducción de presión. No tuve el tiempo de dibujarla. Esto lo tengo que quitar. Ahora vamos a... Bueno, después lo elimino. Entonces, si vamos a este balance, ahora tachamos WS y para la válvula reductora de presión nos queda directamente WS es 0 y nos queda que M 0 es igual a M puntos por H2 menos H1. Con lo cual, podemos concluir. ¿Se sigue viendo la presentación o no? Sí, sí, no lo vemos en formato de diapositivas grandes, pero sí. Sí, sí, por eso, está bien. Acá lo que quería hacer era completar acá. Poner directamente que me queda ahí. Por una válvula reductora de presión me queda, despreciamos el calor intercambiado con el exterior, y otros términos, me queda que la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada. Por eso vamos a decir que el proceso que ocurre en una válvula reductora de presión es un proceso ¿hizo qué? Térmico. Entálpico. No necesariamente isotérmico. Ahora vamos a ver justamente un ejemplo que nos muestra que la temperatura de salida va a ser distinta a la temperatura de entrada. Bueno, ¿qué me faltaba acá? Ah, esto tengo que mirar. Bueno. A ver si voy a tener que dejar de compartir. Bien. Entonces les voy a mostrar ahora un ejemplo de balance de energía con una válvula reductora de presión. A esta válvula reductora de presión se le suele llamar también estrangulación. Compartimos. Un segundito que busco el archivo.
Bueno, si ustedes tienen a mano las tablas de vapor que vieron con Fernanda, pueden ir siguiendo mucho mejor el ejercicio. Así que no sé si pueden tomarse un segundito para buscarlas. Mientras tanto, yo voy hablándoles despacito. Se ve, ¿no es cierto? Esta es una planilla Excel. ¿Se está viendo? Sí, sí. Bueno. Entonces dice así, el ejercicio. Agua líquida, saturada, a 10 bar, ingresa a una válvula reductora de presión. La presión de salida es 1 bar. Y me pregunta A, ¿cuál es la temperatura de entrada? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la temperatura de entrada? Ahí está escrita, ¿no es cierto? Pero me gustaría que me digan cómo se puede averiguar la temperatura de entrada. Vas a las tablas de agua saturada, líquido, vapor, entras por presiones a 10 bares. Exactamente. Voy a la tabla de presión, saturación, tabla de presión, 10 bar, y van a encontrar ese valor. Si no me equivoqué yo al buscar, sería ese valor, Sí, 179,9 grados centígrados. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me pueden seguir en la tabla? Sí, perfecto. Y bueno, y como estamos hablando de una válvula reductora de presión, tal vez habría que haber aclarado que es adiabática, ¿no es cierto? Para estar seguro de que no intercambia calor con el exterior. Pero si no decimos nada, vamos a suponer que es adiabática. Entonces, vamos a tomar nota de la entalpía a la entrada, que la buscamos también en esta misma tabla, pero como la del agua líquida, ¿no es cierto? H sub F. ¿Está? Sí, sí. Sí, Es perfecto. eso. 72,81. Bueno, entonces el punto A ya está respondido. Vamos al punto B. ¿Cuál es el título y la temperatura del vapor a la salida? ¿Qué era el título del vapor? O sea, yo digo que es un vapor. Vamos a verlo. Vamos a suponer que sí, que hay un vapor con título. ¿Qué es el título de un vapor? La cantidad de vapor que hay, la Exactamente. fracción. La fracción de vapor que hay en relación a la masa total. Correcto. Entonces, vamos a, como es a 10 bar, la salida, vamos a ir de vuelta a la tabla de saturación a 10 bar. ¿Por qué vamos a la tabla de saturación? Porque estamos sospechando, digamos, que se trata de un vapor con título. Después vamos a verificar esa hipótesis. Entonces obtenemos acá la temperatura de salida, que va a ser esta. Con la hipótesis siempre de que se trata de un líquido de líquido y vapor en equilibrio. 99,63 grados centígrados. ¿Lo ubicaron ese valor en la tabla? Sí. Sí. Bueno, y de acá, de esa misma tabla, tomamos, fíjense, yo tomé H2S y H2FG. No sé si tienen FG o directamente G. ¿Tienen 3 columnas en la tabla de entalpía? 3 columnas. Sí. ¿Y qué es H2? ¿Qué es HFG? Es la diferencia, ¿no? Entre la entropía del gas menos la del líquido. Menos la entropía del líquido saturado. La entropía del gas saturado menos la del líquido saturado. Entonces me quedé con este valor que es el que realmente me interesa para las cuentas. No anoté H2G, digamos, que sería la del gas, la del vapor saturado. Pero sabemos que la del vapor saturado es la suma de la del líquido más esta que es la diferencia.
Bueno, ¿y ahora qué vamos a decir? Bueno, en esa válvula, como les mostraba en el PowerPoint, que ahora ya no lo puedo ver porque desgraciadamente hoy el Zoom no me permite compartir la pantalla completa, en la válvula ocurre un proceso isoentálpico, es decir, que si la entalpía a la entrada es esta, la entalpía a la salida también tiene que ser esta. H2 va a ser igual a H1. ¿Se entiende eso? Claro, sí. Sí. Bueno, entonces fíjense, esta entalpía de salida está comprendida realmente entre la del líquido y la del vapor. Por lo tanto, la hipótesis de que íbamos a tener vapor húmedo, vapor con título, se confirma. ¿Entienden eso? Si yo hubiera obtenido acá una entalpía de salida, qué sé yo, 300 kilojoules sobre kilogramo, entonces ya no tengo vapor. No voy a tener equilibrio líquido-vapor. Estoy fuera de la campana. ¿No? Estoy en entalpía menor que la del líquido saturado. Pero como mi entalpía está comprendida entre la del líquido y el vapor, voy a tener con seguridad un vapor con título, un vapor húmedo. No entendí de dónde salió el dato de la entalpía 2 del líquido. Ese es el líquido, ¿no? Ese 417. ¿Dónde salió? Y sale de ir a la tabla de saturación, confírmenme que está bien, con la presión de un bar. Claro, de un bar, claro. Esa sería la entalpía final del Claro, líquido. la presión final es un bar, exactamente. La presión a la salida es un bar. Pero acá, esta no es la entalpía de salida, esta es la entalpía que tendría un líquido saturado a esa presión. Y esta otra es el calor latente de vaporización a esa presión, digamos. Me parece que acá, vamos a poner acá, para que quede más completo, H2G, porque si no, me parece que no entienden esto. H2G va a ser igual a la suma, ¿no? Estos entonces son valores de tabla. Bien. Entonces, fíjense, 762 está comprendido entre 417 y 2675. Es un vapor húmedo, es un vapor con título. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Veo ahí alguna cara de aburrimiento. Bueno, entonces vamos a calcular. Si tienen dudas, díganme, que lo volvemos a explicar. Sí, perdón, yo no lo entendí. No era cara de aburrimiento, era cara de intentando entenderlo. ¿No lo entendiste? No, Bueno, no. ¿tenés la tabla a mano? Sí, la tengo acá. Bueno, entonces, ¿este valor lo encontraste? ¿Que estoy marcando? Sí, ese sí lo encontré. Este es el del gas. Por lo menos es la tercera columna, creo. De la entalpía a la tercera columna. Ok, entrando con un bar de presión. Con un bar siempre. Sí, acá lo encontré ese valor. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros sabemos, por datos del problema, que el
el agua esa, vamos a ver en qué estado está, tiene un bar de presión. Ese es un dato. Y el otro dato es que tiene una entalpía igual a la de entrada, que son 762,81 kilojoules sobre kilogramo. Entonces tenemos ya dos datos, la presión y la entalpía. Eso hace que mi sistema, como es una sustancia pura, mi sistema está definido ya. Ahora, si miramos el valor de la entalpía de salida, vemos que está comprendido entre lo que es la entalpía del líquido y lo que es la entalpía del gas. Entonces, quiere decir que estamos adentro de la campana, ¿no es cierto? Acá te estoy mostrando el punto que estamos. Estamos adentro de la campana. Esto sería líquido saturado y esto sería vapor saturado. Nosotros tenemos un vapor con título en un punto intermedio entre el líquido saturado y el vapor saturado. Perdón, profe. ¿Sabemos que estamos dentro de la campana por las entalpías que se igualaron? ¿O No, porque la entalpía de salida, la de mi sistema, está comprendida entre la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado? Es algo intermedio entre los dos. ¿Qué puede ser ese intermedio? Bueno, ese intermedio es vapor con título. Si estamos muy cerca, si mi valor este es 760, está cerca del líquido más que del vapor saturado. Entonces eso significa que va a haber mucho líquido y poco vapor, ¿no? Si el valor este hubiera sido, qué sé yo, 2500, entonces significa que hay mucho vapor y poco líquido. Un título alto. El título, si nos movemos de izquierda a derecha, va aumentando desde 0 hasta 100%, hasta 1. Desde 0, que es líquido saturado, hasta 1, que es vapor saturado. Y en el medio tenemos toda una gama de valores. Bueno, para calcular el título, Coti, ¿entendiste ahora? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Para calcular el título, entonces utilizamos la fórmula del título. Acuérdense que esta fórmula vale con cualquier propiedad termodinámica específica. Volumen específico, entalpía específica, entropía específica, después podemos usar. Y acá tenemos todos los datos. Eso te iba a decir, la entalpía que usamos, o sea, la primera entalpía que aparece ahí es la final, que vendría a ser 762,81, ¿no? Exactamente. La H, la que no tiene su índice ni F ni G, es la de mi sistema. La que tiene el sistema. Claro, buenísimo. Que se mantiene constante. Genial. Y después usamos los datos de... Claro. Sí, pero con el bar o sea, con la presión igual a un bar. Todo con la presión igual a un bar, porque estamos parados a la salida de la válvula. Claro, es verdad. Estamos viendo cómo es ese estado del agua a la salida de la válvula. Claro. Entonces, fíjense qué ocurrió, ¿no es cierto? Teníamos un líquido a alta presión, le redujimos la presión y se vaporizó. Fíjense cómo es la evolución en el diagrama presión-volumen. Después vamos a ver el diagrama temperatura-entropía, pero por ahora podemos verlo en el diagrama presión-volumen. Vamos de un líquido saturado a alta presión, con una cierta temperatura de 180 grados centígrados, a un vapor húmedo a baja presión, con una temperatura de prácticamente 100 grados centígrados, y un líquido. ¿Qué pasó acá? La temperatura bajó
entalpía tiene que mantenerse constante, parte de ese líquido se vaporizó porque el vapor, digamos, es algo que aporta entalpía. Entonces esa pérdida de temperatura, esa pérdida de entalpía por enfriamiento se compensa, digamos, con la vaporización parcial del líquido y así la entalpía va a permanecer constante. Esto lo vamos a ver después cuando veamos refrigeración. Esta es una de las etapas del proceso de refrigeración. ¿Cuánto da entonces? 0,15, ¿no? El título es, sí, perdón, que se estaba mostrando la fórmula, los números que usé para el cálculo. Acá arriba está la fórmula. Pero el título es 0,15. Así es. Y eso quiere decir que el 15% es vapor o gas. Más de eso que sale de la válvula es vapor. Por ejemplo, si de la válvula salen 100 kilos de agua, 15 van a ser vapor y 85 van a ser líquido. Sale por la válvula un sistema bifásico. Un líquido variamos con burbujas de vapor. ¿Estamos? Bueno, este es un ejemplo, digamos, un ejemplito de un balance de energía, como para que ustedes vean, si trabajamos con agua, cómo hay que manejarse con los datos de las tablas. En general, es bueno que se acostumbren a hacer una tablita con las propiedades a la entrada y a la salida, ¿no? Entonces ustedes pueden poner, escribo acá y después lo voto. Estado, estado, 1, 2. Entalpía y copia los valores. Acá es el mismo, ¿no? Temperatura, Celsius. Y así sucesivamente, eso lleva la presión. Entonces ustedes pueden tener un resumen de todas las propiedades en los distintos estados, a la entrada y a la salida. Es bueno que se acostumbren a hacer este tipo de tablitas. Pienso yo. Es una recomendación que les doy. Bueno, son las 5:13. Vamos a hacer una pausa a las 5:25. Y después volvemos con algunas dudas que tengan y arrancamos con segunda ley de la termodinámica. Un ratito que nos queda. Dale, buenísimo, profe. ¿Hasta qué hora entonces? 5:25 arrancamos. Dale, perfecto. No, gracias. Entonces, vamos a empezar con un tema nuevo, que es la segunda ley de la termodinámica. O el segundo principio de la termodinámica. Y bueno, comparto la pantalla. A ver si me sale bien. Ahí está. Bueno, adelante entonces. ¿Estamos listos? Sí. A ver, si no está listo soy yo. Ahí está. Bueno, lo que trato de mostrarles acá es que, por supuesto que toda ciencia, toda disciplina de la ciencia trata de la ciencia
naturales, trata de explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza y mientras se explique lo que ocurre en la naturaleza está bien, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la primera ley es muy útil porque nos permite entender que todos los procesos que ocurren en la naturaleza ocurren con la restricción de que se conserva la energía. Lo que les quiero mostrar acá es que con esa primera ley no alcanza, digamos, a ser suficiente como para conocer, como para poder predecir, ¿no? Porque una ciencia también nos tiene que dar predicciones de lo que le va a pasar a un sistema. Y la primera ley dice, bueno, el estado final va a ser un estado en el cual se conservó la energía. Muy bien. Pero hay un montón de estados finales en los cuales se conserva la energía, pero no todos los estados finales, no todos los posibles estados finales donde se conserva la energía, va a llegar el sistema. Y lo voy a mostrar en este ejemplo un poquito drástico, exagerado, ¿cierto? Tengo un sistema aislado que se compone de dos subsistemas. Un cuerpo caliente y un cuerpo frío. ¿No? Qué sé yo. Cualquier sustancia. Agua caliente y agua fría. Digamos, todos sabemos por la experiencia previa que si esto está en un sistema aislado y evoluciona, y acá permitimos el intercambio de calor, este cuerpo caliente se va a enfriar y este cuerpo frío se va a calentar hasta que ambos lleguen a una temperatura intermedia, común a los dos cuerpos, hasta que lleguen al equilibrio térmico, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre en la realidad. ¿Se conserva la energía en este proceso? Sí. La energía del estado inicial va a ser la misma que la del estado final. Estamos hablando de un sistema aislado, por supuesto, ¿no? Ahora, y esto es lo que realmente ocurre en la realidad porque nosotros lo sabemos. Imaginemos este otro proceso. Justamente es el inverso del anterior. Tenemos un cuerpo A una temperatura intermedia, digamos 50 grados centígrados, y imaginemos un proceso hipotético en el cual la mitad del sistema aumenta su temperatura y la otra mitad del sistema disminuye su temperatura conservando la energía. ¿No? Este es justamente el proceso inverso al que vimos antes. Si en el proceso anterior se conservaba la energía, en el proceso inverso también se va a conservar la energía, porque la energía inicial va a ser igual a la energía del estado final. Pero este proceso sabemos que no ocurre en la realidad. Sabemos que espontáneamente no se van a separar las moléculas de un cuerpo en moléculas calientes y moléculas frías. Van a seguir así todas a la misma temperatura. Y este proceso no viola, este proceso que no ocurre en la realidad, es un proceso hipotético, no viola la primera ley, cumple con la primera ley, pero no ocurre en la realidad. Entonces aquí es cuando surge que hace falta otra cosa que nos dé un criterio de espontaneidad para que nos explique desde el punto de vista científico por qué los procesos ocurren espontáneamente en determinados sentidos. Bueno, y eso es justamente el rol que tiene la segunda ley, predecir la espontaneidad de los procesos.
Hay otro tipo de procesos que no son posibles. Por ejemplo, tenemos un gas distribuido uniformemente en un recipiente. Es impensable que en algún momento el gas, toda la molécula de gas, se concentren en la mitad izquierda del recipiente y la mitad derecha quede vacía. Eso no va a ocurrir en la realidad. Hay otros procesos más, desde el punto de vista industrial, que se vio que no eran posibles. Ya esto más tiene una importancia tecnológica mayor. O sea, se vio que el trabajo, el calor podía transformarse en trabajo. Eso fue la revolución industrial, digamos, ¿no? Hasta antes de la revolución industrial, salvo algunos casos particulares como los molinos, los viejos molinos de viento o de agua que uno ve cuando hace una recorrida por Europa, esperemos que pronto podamos volver a viajar. Esos molinos aprovechaban de alguna forma la energía de la naturaleza, del agua, del viento, para producir trabajo. Pero si no era ese el caso, todo el trabajo que se realizaba se hacía utilizando fuerza física, ¿no es cierto? Músculo, fuerza bruta, ya sea de hombres o de animales, caballos, bueyes, etc. Y la revolución industrial lo que descubrió es que el calor que obteníamos quemando un combustible podía transformarse en trabajo útil. Podía servir para transportar un tren, por ejemplo, podría servir para hacer un proceso industrial, etc. Muy bien. Pero después, avanzando un poquito más, dijeron, bueno, pero ¿por qué no podemos transformar todo en calor que obtenemos quemando, por ejemplo, 1 kilo de carbón en trabajo? Y eso no es posible hacerlo. Y la segunda ley también nos explica por qué no es posible hacerlo. Solo una parte del calor de producto de quemar combustible va a poder transformarse en trabajo. Y así tenemos otros ejemplos de procesos que no son posibles. Y lo que nos va a dar la segunda ley es un criterio para decir, sí, este proceso es posible y este no es posible. Bueno, el ejemplo anterior nos muestra que solo con la primera ley no se puede predecir la evolución de sistemas de equilibrio, es necesario un criterio adicional, y esto se logra definiendo una nueva función termodinámica que es la función entropía. La entropía es una función termodinámica que nos va a hablar de la espontaneidad de los procesos. Bueno, en un sistema, acá enunciamos la segunda ley, la entropía es una propiedad termodinámica extensiva, función del estado que depende de la energía interna, el volumen, y los números de componentes, el número de moles de componentes del sistema. Y la segunda ley nos dice que la entropía de un sistema aislado aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un sistema aislado, al quitar una restricción, por ejemplo, quitar una pared que separa dos subsistemas, el sistema va a evolucionar y va a evolucionar hacia un estado de menor entropía, de mayor entropía. Entonces la entropía del sistema aislado, cualquier proceso que ocurra, siempre va a tender a aumentar. Acá hablé de quitar una restricción. ¿Qué es quitar una restricción? Transformar una pared adiabática en diatérmica, permitir que un pistón, quitar una traba del pistón para que pueda moverse y hacer el trabajo, o directamente quitar una pared para que
haya una transferencia de materia. Eso se llama eliminar restricciones. Bueno, todo esto es muy abstracto, pero vamos a ir viendo que vamos a ver cómo trabajamos concretamente a medida que avancemos en la exposición, ¿no es cierto? Formulaciones de la segunda ley. Lo que les comenté antes se refería a un sistema aislado. La segunda ley nos dice que la entropía de un sistema aislado en cualquier proceso que ocurra va a aumentar o a lo sumo va a mantenerse igual. Este igual es un caso particular que les adelanto que va a corresponder a un proceso reversible. Como la entropía aumenta continuamente en un sistema aislado, podemos pensar que a diferencia de la energía que se conserva, ¿no? ¿Se acuerdan? La energía de un sistema aislado se conserva, pero la entropía de un sistema aislado aumenta. Si aumenta la entropía, es decir, quiere decir que se está generando entropía continuamente. Hay una generación de entropía. Entonces, en lugar de aumento de entropía, podemos hablar de generación de entropía, que va a ser mayor que cero, o igual que cero. Y por último, si pensamos a un sistema aislado como un conjunto de sistema y entorno, entonces, sumando la entropía del sistema más la del entorno, obtenemos la entropía total, y esta suma también va a ser mayor o igual que cero en cualquier proceso que realmente ocurra espontáneamente en la naturaleza. Bueno, estas son las tres formulaciones de la segunda ley. Esta y estas son las que más vamos a utilizar. Ustedes habrán escuchado, seguramente no es la primera vez que les dicen que entropía significa desorden. Así es, microscópicamente siempre podemos pensar que un aumento de entropía está asociado a un aumento del desorden. Por ejemplo, volviendo al primer ejemplo, este sistema de alguna forma está ordenado porque hay dos estantecitos, uno con partículas calientes y otro con partículas frías. Y acá se desordenó, digamos. Está todo en un estado de mayor desorden con partículas a temperaturas intermedias. O sea, siempre podemos asociar entropía a desorden. Bueno, hablamos de entropía generada. En todo proceso termodinámico se genera entropía, y la entropía generada, ¿a dónde va a parar? Bueno, tiene dos alternativas. ¿Va a parar al sistema o va a parar al entorno? Se dice también, y es cierto, que la entropía del universo aumenta. El universo evoluciona continuamente y no vuelve para atrás, ¿no? Siempre está cambiando con una determinada dirección. Disculpen. Finalmente, bueno, la diferencia entre primera y segunda ley, la energía se conserva, primera ley, y la entropía puede generar. Bueno, esto lo pueden leer después, un poco cultura general, ¿no es cierto? Ya un poquito hablamos de eso. Entropía y desorden, y acá les pongo una fórmula que es la entropía desde el punto de vista de la mecánica estadística. Omega es un parámetro de desorden, es un parámetro que mide las posibles configuraciones del sistema. Cuanto mayor es omega, más configuraciones posibles hay y mayor es el
desorden. Pero eso es a título informativo nomás. Bueno, ahora sí entramos en un concepto importante. Yo les había hablado hace un tiempo de lo que era un proceso reversible. Un proceso reversible es un proceso cuasi estático, o sea, una sucesión de estados de equilibrio en el cual no hay desacople con el entorno. De manera tal que con cambios diferenciales que se produzcan en el entorno, es posible revertir el proceso sin que queden huellas de que ese proceso alguna vez ha ocurrido. Eso es un proceso reversible, ¿no? O sea, no es simplemente que yo digo, caliento agua, después la puedo enfriar. Eso es un proceso reversible. No, porque el entorno, cuando la calenté con una fuente caliente, la fuente caliente quedó distinta que antes. Después la enfrío con una fuente fría, la fuente fría absorbió calor y ya no quedó como estaba antes. Entonces quedaron huellas en el entorno de ese calentamiento y enfriamiento del agua. El sistema quedó igual que como estaba al principio, pero el entorno sufrió cambios. La idea de un proceso reversible es que, por ejemplo, en el caso del agua, habíamos comentado calentarlo con una sucesión de fuentes cada vez más calientes y después recuperar el calor al enfriar en esas mismas fuentes. Así nos aproximamos a un proceso reversible. Bueno, y en un proceso reversible, les cuento, les doy la noticia de que la entropía generada es nula. Es nula. Y no puede ser de otra forma, porque tanto el sistema, en un proceso reversible, tanto el sistema como el entorno vuelven al estado inicial. Y como la entropía es una función de estado, entonces el delta S del sistema va a ser 0, pero el entorno también volvió al estado inicial. Entonces el delta S del entorno va a ser 0. Entonces la entropía generada va a ser la suma de la del sistema más la del entorno, va a ser igual a 0. O sea que este es un caso muy particular, es un caso hipotético que no ocurre en la realidad, que nos podemos aproximar a lo que es un proceso reversible, pero nunca vamos a poder llegar exactamente a realizarlo, y se cumple que la entropía generada es 0. ¿No? Por el hecho de que no quedan huellas del proceso ni en el sistema ni en el entorno, una vez que el proceso se revirtió. Bueno, esto me parece a mí que es difícil de entender, tal vez lo tienen que leer varias veces hasta darse cuenta. ¿Qué posibilidades tenemos con la entropía generada? Siguiendo con la entropía generada. Hay 3 posibilidades. Que sea mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Si la entropía generada es mayor que 0, bueno, estamos hablando de un proceso que realmente ocurre en la realidad. Un proceso espontáneo, real o irreversible. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de, imaginemos un proceso hipotético. Por ejemplo, un cuerpo caliente y un cuerpo frío que llegan al equilibrio térmico. Bueno, ese proceso, cuando calculamos la entropía generada, nos va a dar mayor que 0, con toda seguridad. Entonces, si no sabemos, eso es muy claro, cómo va a ser que ese proceso es espontáneo, pero a lo mejor hay otro proceso hipotético que estamos planteando que no sabemos si es espontáneo o no, y este cálculo de la entropía generada nos va a permitir responder a esa pregunta. Si la entropía generada es mayor que 0, el proceso hipotético es espontáneo.
Si la entropía generada es igual a cero, mi proceso hipotético es reversible. Y si la entropía generada es menor que cero, mi proceso hipotético es imposible. No va a ocurrir en la realidad. Bueno, y ahora, partiendo de la segunda ley, que es una ley general que ya vimos cómo se enunciaba, por ejemplo, esta formulación nos viene muy bien. Entonces, vamos ahora a analizar un proceso cíclico. ¿Qué es un proceso cíclico? ¿Alguien sabe qué es un proceso cíclico? Algunos ejemplos vieron en la serie 1. Aquel en el que tiene el estado final e inicial, digamos, que son el mismo. O sea, es como que parte de un lugar, pero el estado final es el mismo lugar por el que partió. Muy bien. Partimos de un estado inicial, hacemos una serie de manipulaciones, pasamos por ciertos estados intermedios, pero finalmente llegamos al mismo estado inicial, ¿no? Ustedes lo vieron con gases que por ahí se expandían, después se mantenían a volumen constante, después se enfriaban, etcétera, etcétera. Tenían un ciclo en un diagrama presión-volumen, ¿no es cierto? Bueno, eso es un proceso cíclico. Como la entropía es una función de estado y el estado final inicial es el mismo, ¿cómo va a ser el cambio de la entropía del sistema? Entropía final igual a entropía inicial. Delta S sin subíndice delta S del sistema igual a 0. ¿Se entiende? ¿Por qué es esto? Bueno, porque estamos hablando de un proceso cíclico. ¿Entendió? Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora, si delta S es igual a 0, esto lo tachamos, y me queda que delta S del entorno va a ser mayor o igual que 0. Y acá se nos abren dos posibilidades. Que este proceso cíclico sea reversible o que no sea reversible. ¿Eh? Si es reversible, bueno, el cambio de la entropía del entorno va a ser igual a 0. Es un caso extremo, hipotético, ideal. Y en la realidad, en los procesos reales, habituales, comunes, en nuestra vida, delta S del entorno, para un proceso cíclico va a ser mayor que 0. ¿Se entiende? Yo tengo una duda. Como, o sea, no entendí en qué casos como sería irreversible. Vos me estás pidiendo que te dé un ejemplo de un proceso irreversible. Sí, cíclico irreversible. Cíclico irreversible. Bueno, imagínate justamente el caso del calentamiento del agua que había comentado, ¿no? Es un proceso, tomo el agua, la pongo en contacto con una fuente a 80 grados, agua inicialmente a 20 grados, la pongo en contacto con una fuente a 80 grados y la llevo a 80 grados. Después la pongo en contacto con una fuente a 20 grados y la llevo de vuelta a 20 grados. ¿Este es un proceso cíclico? Sí. Sí, porque mi sistema es el agua, volvió al estado inicial. Se calentó y después volvió a enfriar. Ahora, la entropía del entorno todavía no estamos en condiciones de calcularla, pero sabemos que va a ser, el cambio de entropía del entorno va a ser mayor que 0. La entropía del entorno final va a ser mayor que la entropía del entorno
inicial. Ok, sí, sí. Después vamos a ver cómo se calcula eso. Es muy simple calcularlo. Acá, digamos, son cuentas fáciles y conceptos difíciles. Así que, si no entienden de primera, no se asusten, no se alarmen, porque son conceptos difíciles de entender. Más que las situaciones parecen sencillas. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? A ver. Parece que estamos ahí, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de los cambios de entropía del entorno, como para que no quede tanto en el aire, ¿no es cierto? Y esta transparencia nos dice que nos tenemos que centrar por el momento en las fuentes de calor. Esos son los componentes del entorno que van a contribuir al cambio de la entropía. Fundamentalmente las fuentes o focos de calor. ¿Y cómo calculamos el cambio de entropía de una fuente de calor? Bueno, aquí tenemos la forma de hacerlo. ¿Ven? El cambio de entropía de una fuente va a ser igual al calor absorbido por la fuente sobre la temperatura absoluta de la fuente. ¿Ven? Cambio de la entropía de una fuente. Acá simplemente pongo que, por supuesto, puedo reemplazar el calor absorbido por la fuente, puedo poner menos el calor absorbido por el sistema y es lo mismo, ¿no? Porque si el sistema absorbe calor, quiere decir que la fuente entregó calor, ¿cierto? Pongo menos acá, esto va a ser igual a lo mismo que esto. Porque el calor absorbido por la fuente es menos el calor absorbido por el sistema. Y acá simplemente están expresadas no estos cambios de entropía, no para un proceso global, sino para un paso infinitesimal de mi proceso. ¿No? Por un pequeño cambio, un pequeño paso infinitesimal del proceso. Bueno, entonces esta fórmula es importante porque nos permite calcular el cambio de entropía de la fuente. Y de esta manera, esto, digamos, acá no tenemos problemas con los reservorios de trabajo, y de esta manera quedar preparados para empezar a ver lo que es una máquina térmica en la clase que viene. Así que vamos a parar acá y tienen un descansito, digamos, de 10 minutos hasta comenzar con los problemas. Si tienen alguna pregunta, podemos discutir ahora. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Edith. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. Tengo una Perdón, buena